Y nosotros vamos en esta mañana a estar meditando sobre un tema que iniciamos hace 8 días, una nueva serie. Hace algún tiempo estuvimos con una serie acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Sí recuerdan algo de esto? Estuvimos ahí haciendo un recorrido por las 7 iglesias de Apocalipsis, y el mensaje que Dios habla a nuestro corazón a través de cada una de estas iglesias. Y hace 8 días comenzamos a hablar sobre otro tema, y quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué piensa usted que es una de las cosas que puede llegar a dañar una relación? ¿Qué cree usted que es una de las cosas que puede llegar a dañar más una relación? La mentira, el chisme, la falta de comunicación, la desconfianza, ¿cierto? Y no sé si ustedes han escuchado esa frase que cuando se pierde la confianza ya es muy difícil, ¿cierto? Y aunque se intenten hacer muchas cosas, cuando se daña la confianza o cuando se pierde la confianza es muy difícil. Ahora, otra pregunta: ¿será que en nuestro caminar con Dios hay momentos en los cuales perdemos nuestra confianza en el Señor? ¿Qué piensa usted? ¿Será que hay momentos en nuestro caminar con Dios en los cuales perdemos nuestra confianza en el Señor? ¿Qué dice usted? Probablemente sí, ¿cierto? Y seguramente que nos ha pasado o nos puede estar pasando en esta oportunidad. Quisiera que miráramos nuestras Biblias en el Salmo capítulo 27, versículo 14. Salmo capítulo 27, versículo 14. Miremos ahí qué dice nuestras Biblias. Salmo 27, 14. Dice así: pon tu esperanza en el Señor, cobra ánimo y ármate de valor. Pon tu esperanza en el Señor. Voy a volverlo a leer nuevamente. Pon tu esperanza en el Señor, cobra ánimo y ármate de valor. Pon tu esperanza en el Señor. Yo creo que todos aquí hemos llegado a vivir personalmente, o hemos llegado a ver testimonios de personas que quizás han querido acercarse a Dios, han querido caminar con Dios, pero han encontrado impedimentos para hacerlo. ¿Será que uno encuentra impedimentos cuando uno quiere acercarse a Dios y cuando uno quiere caminar con Dios? ¿Sí? ¿Sí se ha encontrado usted con obstáculos, con impedimentos? Y quizás, como decía anteriormente, muchos de nosotros lo hemos vivido, pero también lo hemos visto en otros. Ciertos obstáculos, como por ejemplo ver el mal testimonio de otros cristianos, ¿cierto? Cosas como quizás problemas que se suelen llegar a presentar en la iglesia. ¿Será que en la iglesia puede llegar a haber problemas? ¿Será que se pueden llegar a presentar problemas en la iglesia? ¿En medio de nosotros pueden llegar a haber problemas? Claro, y esas cosas pueden llegar muchas veces a ser obstáculo para que otros vengan al Señor, o para aquellos que están queriendo caminar con Dios. Encontramos obstáculos que vienen de fuera de nosotros, como el mal ejemplo, como el mal testimonio, ¿cierto? Como problemas que se pueden llegar a presentar, pero también podemos llegar a tener obstáculos de dentro de nosotros mismos.
cuando nos sentimos demasiado pecadores, indignos, cuando quizás usted ha fallado contra el Señor y usted se siente tan culpable que no tiene el perdón de Dios y dice definitivamente, no, el Señor no me puede perdonar. Sí, cada una de estas cosas, ¿cierto? Hemos llegado nosotros a experimentarlas. Cristianos y no cristianos han llegado a experimentar obstáculos en su caminar con Dios. ¿Cuántas veces, siendo aún cristianos ya de tiempo, hemos llegado a tener crisis en nuestra fe? En medio de situaciones difíciles donde uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿O por qué me está pasando esto a mí? ¿Sí se ha llegado usted a preguntar eso en algún momento, aún siendo un cristiano de mucho tiempo? ¿Sí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Dónde está Dios? Si he sido tan fiel, si he sido tan bueno, si he tratado de hacer las cosas bien, ¿por qué me está pasando esto a mí? Son pensamientos y son situaciones que pueden presentarse en nuestra vida. Por eso, a través de esta nueva serie, quisiera que nosotros pudiéramos identificar, pero no solo identificar, sino también aprender a lidiar con los mayores males que atacan nuestra confianza en Dios y que buscan dañar nuestra confianza en Dios. Sí, hay males, como hay enfermedades que quieren dañar nuestra salud, sí, como hay virus que quieren dañar nuestra salud, así hay males también que quieren dañar nuestra confianza en Dios, porque una de las cosas que primero el diablo busca hacer para alejarnos y para apartarnos de Dios es dañar y minar nuestra confianza en Dios. Si no, fijémonos lo que hizo con Adán y Eva. ¿Qué fue lo primero que trató o lo primero que hizo más bien con Eva? Dañarle su confianza en Dios, sembrarle la duda y hacerla dudar y hacerla desconfiar de lo que Dios le había dicho, para que luego ella le creyera a él e hiciera lo contrario a la voluntad de Dios. Por eso en esta mañana quisiera que hoy miráramos dos males. Vamos a ver varios a lo largo de esta serie, pero hoy vamos al menos a mirar dos de ellos. Y el primero de ellos es el mal ejemplo de otros cristianos o de aquellos que dicen creer y servir a Dios. ¿Ha llegado usted a ver malos ejemplos de cristianos? Mal testimonio de aquellos que dicen creer en Dios y servir a Dios. ¿Ha llegado usted a ver eso? ¿Se ha llegado a desanimar quizás de las cosas de Dios por eso? ¿Ha llegado quizás a decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cierto? Que alguien que dice creer en Dios, que alguien que dice servir a Dios, sea así o actúe de esa manera. El mal ejemplo de otros cristianos o el mal testimonio es una de las cosas que más usa el enemigo y que más está atacando la fe y la confianza en Dios en estos tiempos. No sé si de pronto usted ha tenido la experiencia de que usted va a hablarle de alguien a Dios, pero esa persona le dice, ay no, pero si usted es como fulano de tal que dice que es cristiano, yo no quiero saber nada de eso. ¿Sí le ha llegado a pasar eso? Es un argumento y es una situación real que nosotros tenemos que vivir, ¿cierto? Como el mal ejemplo y como el mal testimonio trata de afectar y trata de dañar la confianza de otros en Dios. Y muchas veces también quizás nosotros nos podemos ver afectados por eso, desanimados por eso, desalentados por eso, porque uno dice, bueno, y si ese es así, fulano de tal, que es supuestamente tan consagrado y mire lo que hace, entonces ¿de qué sirve? ¿Sí? Y es un pensamiento muy bien usado por Satanás. Miremos Gálatas 2, 11 al 16. Allí encontramos una situación muy particular.
Gálatas 2, 11 al 16. Pedro, ¿ustedes han escuchado hablar de Pedro? El apóstol Pedro. Allí hay un momento o hay una situación en la cual Pedro no da tan buen testimonio. Tanto que Pablo tiene que llamarle la atención a Pedro. Y resulta que Pedro estaba allí en un lugar, y mientras no habían judíos de esos de la circuncisión, entonces Pedro se juntaba con los que no eran judíos y comía con ellos y compartía con ellos. Pero en alguna oportunidad que llegan ciertos judíos de los de la circuncisión radicales, Pedro entonces deja de compartir con los no judíos, se empieza a alejar de ellos y empieza solo a hacer la rosca con los de la circuncisión. Y en ese momento Pablo ve a Pedro asumiendo una actitud hipócrita, ¿cierto? Porque antes compartía con ellos. A lo que llegan los otros, ahora ya no compartía, se aleja. Y Pablo ve esta actitud hipócrita en Pedro, y Pablo tiene que llamarle la atención a Pedro por esa actitud. Un mal ejemplo, un mal testimonio. Ahora, ¿quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? Era el apóstol, ¿cierto? Era el apóstol Pedro. Y sin embargo vemos en Pedro en algún momento un no muy buen ejemplo, un no muy buen testimonio. Y yo creo que lo primero que nosotros necesitamos recordar cuando vemos malos ejemplos de otros cristianos, cuando vimos malos testimonios de otros cristianos, lo primero que necesitamos es reorganizar en nuestra mente cuál es la idea o el concepto que tenemos del cristianismo. Porque muchas personas o muchos de nosotros podemos llegar a creer o a pensar equivocadamente que ser cristiano es ser alguien perfecto. Yo no sé si usted ha llegado en alguna oportunidad a creer que un cristiano es ser alguien perfecto. Y de repente usted empieza a mirar a otros cristianos y a decir, bueno, es ser cristiano, es ser perfecto. Entonces si alguien se equivoca, entonces ya definitivamente eso del cristianismo no es verdad. Así que lo primero que necesitamos nosotros saber y recordar es que ser cristiano no es ser perfecto. ¿Será que aquí hay alguno de nosotros que sea perfecto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que alguno de los que estamos aquí somos ya perfectos? Así que ser cristiano no es ser alguien perfecto. Es ser alguien que cada día, por sus debilidades, necesita depender de la gracia de Dios, necesita recibir el perdón de Dios, necesita recibir la ayuda de Dios para seguir adelante. Pero eso no significa entonces que porque ser cristiano no es ser perfecto, entonces yo me desordeno y yo hago cualquier cosa y no hay problema, ¿no? Porque podríamos irnos a los dos extremos, ¿cierto? Pensar que porque ser cristiano no es ser perfecto, entonces yo tengo excusa y tengo justificación para hacer muchas cosas equivocadas, y entonces, porque es que no soy perfecto. Recordemos algo en esta mañana: la vida cristiana o la gracia de Dios no es una justificación para el pecado, es más bien el medio y la salida que Dios nos da para ser libres de Él, para poder cambiar y para poder tener una vida nueva. En segundo lugar, necesitamos recordar precisamente que no debemos idealizar ni idolatrar a ninguna persona.
¿Será que en los cristianos pueden llegar a haber ídolos? ¿Será que en la iglesia pueden llegar a existir ídolos? ¿Cuántas veces nosotros como creyentes tratamos de idealizar a ciertas personas, especialmente a los que sirven o a los que están aquí al frente? Y pensar que porque alguien tiene un don, tiene un talento, tiene una capacidad o tiene una habilidad, es alguien como diferente y supremamente especial, angelical. Y muchas veces idealizamos e idolatramos a las personas. Y cuando vemos su humanidad, cuando vemos su imperfección, nos llevamos qué decepción, qué desilusión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos idealizado a las personas, hemos idolatrado a las personas, ¿cierto? Y hemos olvidado lo que dice Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 7. Nos dice allí: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón cuya confianza está en Dios, en el Señor. Así que cuando nosotros vemos malos ejemplos y cuando nosotros vemos malos testimonios, necesitamos recordar que ser cristiano no es ser alguien perfecto, y necesitamos tener cuidado con idolatrar, con idealizar a ciertas personas, pensando que porque tienen un don, un talento, una habilidad, son personas santas o perfectas. Nosotros nos acercamos a Dios no por nuestra santidad o perfección, sino por la santidad y la perfección de Cristo, que es la que nos acerca a Dios. Y en eso descansamos y en eso nos apoyamos cada día y cada momento de nuestra vida. Pero también, ¿qué hacer cuando vemos malos testimonios? ¿Qué hacer cuando vemos malos ejemplos? Recordar que esos errores son los errores de los hombres y no tienen nada que ver con lo que Dios es ni con lo que Él enseña en su palabra. Son esos errores y esas cosas que nosotros vemos muchas veces de mal testimonio, son responsabilidad de cada persona, son responsabilidad de cada ser humano, pero no tienen que ver con lo que Dios es ni con lo que Dios enseña en su palabra. Tenemos que separar esas fallas de los hombres, esos errores de los hombres, de lo que Dios es y de lo que Él enseña en su palabra. Muchas veces podemos decir: no, pero es que esa persona que va a la iglesia o que dice ser cristiano y mire cómo actúa y mire cómo hace, y entonces las cosas de Dios, ¿qué? Pues Dios precisamente, como dice Números capítulo 23 versículo 19, nos dice algo muy especial. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Este versículo nos deja ver claramente que Dios, la forma en que Él es y quien Él es diferente a lo que muchas veces nosotros, los seres humanos, somos, o en realidad es diferente en todo a lo que nosotros somos. Y aquí se nos deja ver algo muy especial. Cuando yo veo fallas en otros que dicen ser cristianos, servir a Dios aún, porque vemos fallas en todos. En los cristianos normales vemos fallas en líderes cristianos, en personas que sirven a Dios. Podemos ver esas fallas, podemos ver errores, algunos terriblemente escandalosos, no justificables, pero lo que tenemos que hacer nosotros es: ¿qué hacemos frente a eso? ¿Cómo podemos responder frente a eso? ¿Cómo podemos actuar frente a eso para no permitir que eso dañe nuestra fe y nuestra confianza en Dios? Así que esos errores son errores ¿de quién? ¿De quién es la responsabilidad de estos errores?
de los hombres, de las personas. Porque cuando nosotros miramos a Dios, miramos su carácter y miramos su palabra, vemos algo totalmente diferente a lo que ellos muchas veces proyectan, hacen o dicen. Y por eso esto nos lleva a Hebreos capítulo 12, versículo 2, un texto que probablemente usted lo haya escuchado muchas veces. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué hacer cuando vemos malos ejemplos, malos testimonios en otros? ¿Qué hacer? ¿Dónde poner nuestra mirada, nuestra confianza? ¿A quién seguir entonces? Si alguien no nos modela bien a Jesús, entonces ¿qué hacer? ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué dice Hebreos 12:2? Pongan su mirada ¿en quién? En Jesús. La vida cristiana consiste en seguir a Jesús, aprender de Jesús y ser cada día más como Jesús. Así que independientemente de lo que otras personas hagan o como otras personas se comporten, nosotros estamos llamados a poner nuestra mirada en Jesús, a aprender de Jesús, a seguir a Jesús y a ser cada día más como Jesús. A eso estamos nosotros llamados. Así que si otros en el camino o a nuestro alrededor no lo están haciendo, usted y yo tenemos que tomar una decisión como la que tomó Josué en la Biblia en algún momento. Y le dice al pueblo, mire, escojan a quién le van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Usted y yo podemos ver malos ejemplos, malos testimonios a nuestro alrededor, pero cada uno de nosotros podemos tomar una elección, podemos tomar una decisión, y es decir, si Él no lo hizo, si Él no lo está haciendo, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Si otros se alejan, si otros se apartan, yo seguiré al Señor. Mire lo que dice la Biblia en Tercera de Juan 1:11. Tercera de Juan 1:11 nos dice algo especial. Amado, no imites lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace lo bueno procede de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Qué hacer cuando vemos malos ejemplos, malos testimonios? Alejarnos de Dios, apartarnos de Dios por eso, dejar de creer en Dios por eso. ¿Qué nos dice acá? No imites lo que es malo. Entonces, ¿qué nos invita a hacer Dios cuando vemos esos malos ejemplos y esos malos testimonios? A no imitarlos. A no imitarlos. Porque de pronto también para muchos puede decir, pero fulano de tal lo hace, entonces yo también lo puedo hacer. Pero aquí lo que Dios nos está diciendo es, mire, cuando usted vea un mal ejemplo, un mal testimonio, aprenda de eso. No a hacerlo, sino aprenda a no hacerlo. ¿Cierto? Cuando yo veo un mal testimonio, un mal ejemplo de alguien, lo que yo debo hacer es no imitar eso. Pero luego Gálatas 6:1-2 también nos dice algo más que debemos hacer cuando vemos errores en otros, cuando vemos fallas en otros. Miremos Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2. Mire lo que nos dice allí. Hermanos, en caso de que alguien se encuentre en alguna falta, transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre. Considérense a ustedes mismos, no sea que también sean tentados.
Entonces, ¿qué hacer cuando yo veo un mal ejemplo, un mal testimonio de otro? Primero, no imitarlo, ¿cierto? Tenemos un modelo a seguir, nuestro Señor Jesús, su palabra. Pero en segundo lugar, cuando vemos un error o una falla en otro, la Biblia nos invita a hacer algo. ¿Y qué es? Acercarnos a esta persona y buscar la manera de ayudarle a corregir lo que está haciendo mal. ¿Qué es lo común que a veces hacemos cuando vemos una falta en alguien? Murmuramos, criticamos, señalamos, condenamos, ¿cierto? ¿Y qué nos invita a hacer la Biblia? ¿Qué nos invita a hacer el Señor cuando yo veo una falta en alguien? Independientemente quién sea. Porque cualquiera de nosotros puede llegar a cometer un error, ¿sí? Pero ¿qué nos invita a hacer la Biblia? Acérquense y busquen la manera de ¿qué? De ayudar a esa persona, ¿cierto? ¿Cómo podemos ayudarle? Cuando yo le digo, mire, usted probablemente se está equivocando en esto. Algunos lo podrán recibir bien, otros quizás no lo van a recibir bien, pero yo debo hacer la parte que debo hacer. ¿Y saben ustedes qué no debemos hacer? Es cuando yo comienzo a hablar mal de esa persona con otros. En lugar de decirle a la persona lo que está haciendo mal, voy y empiezo a hablarle a otros lo que esa persona está haciendo mal. Empiezo a hablar de esa persona con otros. Y empiezo ¿a qué? A murmurar, a criticar y a fomentar el chisme con eso. ¿Será que eso ayuda en algo? Y yo creo que tristemente es un comportamiento que a veces en nuestra cultura se da. Sí, vemos un error de alguien y en lugar de ir y decírselo a la persona, lo que hacemos es ir y contarle a los demás. Ay, pero mire, si ve que fulano de tal esto, fulano de tal lo otro, ¿cierto? Y hablamos con otros y nunca vamos a la persona que está fallando para decirle las cosas. Y ahí es donde muchas veces, en lugar de restaurar a la otra persona, lo que hacemos es dañarla más y hundirla y alejarla y apartarla más de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos ayudando a la persona, no estamos haciendo algo que realmente le ayude a salir de ahí, sino más bien lo que estamos haciendo es atacar a esta persona. Y yo creo que en este caminar con Dios, una de las cosas que Dios nos invita a tener es misericordia unos con otros. Misericordia unos con otros. Se trata de ayudarnos unos a otros. Alguien en alguna oportunidad decía algo muy triste pero muy cierto, que muchas veces nosotros, la iglesia cristiana o los cristianos, somos el único ejército que en lugar de ayudar a sus heridos, lo que hace es terminar de asesinarlos y de masacrarlos. Y yo creo que ahí Dios quiere que nosotros podamos ser instrumentos para ayudar a otros cuando se equivocan o cuando cometen un error. Porque ninguno somos perfectos. Todos estamos aprendiendo. Todos estamos en el proceso de ser transformados a la imagen de Jesús. Por esa razón, ¿qué debemos hacer cuando vemos un mal testimonio en otros? Buscar la manera de ayudar a esa persona. Hablar, buscar ayudarle, ¿cierto? En lugar de murmurar por detrás, en lugar de atacarle, en lugar de condenarle, ayudarle hasta donde se pueda. Pero el segundo punto que quisiera que miráramos hoy, otro de los males que a veces quiere atacar nuestra confianza en Dios, es cuando pareciera que Dios no responde a nuestras oraciones como nosotros queremos. ¿Sí le ha llegado a usted a pasar eso? Que le ha pedido cosas a Dios y pareciera muchas veces que Dios no le ha respondido.
¿Sí le ha sucedido eso? Que ha orado por algo, ha anhelado algo, le ha pedido algo a Dios, pero nada. Y muchas veces cuando no vemos una respuesta de Dios a lo que hemos pedido, nuestra fe puede entrar en una crisis. Y 2 Corintios 12, 6 al 10, encontramos también a Pablo contando algo de su vida. 2 Corintios 12, 6 al 10. Nos dice lo siguiente: porque si acaso quisiera gloriarme, no sería yo insensato, pues diría la verdad, pero desisto, para que nadie piense más de lo que ve en mí u oye de mí, y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Pablo está contando aquí algo muy personal. Y Pablo está diciendo, no dice en detalles cuál es el aguijón que el Señor le ha dado, pero en todo caso Pablo habla de algo que Dios le puso que no era muy agradable. No era muy agradable. Tanto que él le había pedido a Dios 3 veces que le quitara eso. Pero por lo que vemos ahí, Dios no le concedió esa petición. ¿Y quién era Pablo? ¿Sería que Pablo era por ahí un cristiano así medio consagrado, medio comprometido? ¿Quién era Pablo? El apóstol, usado por el Señor. Pero sin embargo, aún al mismo Pablo, cierto que le pide al Señor por algo, pareciera que no recibe una respuesta de Dios. Cuando nosotros vemos al mismo Hijo de Dios, al Señor Jesús orando en Getsemaní, ¿cuál es su oración? Señor, yo realmente no quisiera pasar por esto. En el fondo de su corazón quizás estaba diciendo, no quisiera, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Había una tensión, había una lucha, y en el fondo de Jesús la lucha de no querer quizás vivir todo lo que iba a tener que vivir, pero sin embargo primaba la voluntad del Padre sobre su vida. Y aquí lo que nosotros podemos ver es qué hacer cuando parece que Dios no responde nuestras oraciones. ¿Qué hacer en ese momento? Cuando yo quizás me imagino que Dios no me está escuchando, que Dios se ha olvidado de mí, que Dios no me ama, porque yo sé que todo eso puede venir a nuestra mente en medio de esa situación. ¿Qué hacer cuando parece que Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Qué hacer? ¿Qué dice Pablo acá en el versículo 9? ¿O qué le dice el Señor a Pablo? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en ¿qué? En mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Y mire lo que dice luego en el versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y una de las cosas que nos debe ayudar
en esos momentos cuando parece que Dios no responde a mis oraciones es recordar que Dios siempre tiene un propósito con todo lo que hace y con todo lo que permite en nuestra vida. Dios siempre tiene un propósito con todo lo que hace y lo que permite en nuestra vida. Si Dios pareciera que no está respondiendo a nuestras oraciones, debemos recordar algo muy especial y debemos fijarnos no en lo que Él aparentemente hace o no hace, debemos fijarnos en lo que Él es. Escuche esto, cuando nosotros aparentemente vemos que Dios no responde a nuestras oraciones, no tenemos que fijarnos en lo que esté o no esté pasando, sino tenemos que fijarnos en quién es Dios. Y cuando yo me fijo en quién es Dios y yo veo que Él es bueno y yo veo que Él es sabio y yo veo que Él es misericordioso, entonces yo descanso sabiendo que por algo Dios no me está respondiendo. No cuando me fijo en las circunstancias, sino cuando me fijo en el carácter de Dios, en quien es Dios. Cuando yo me fijo en eso, yo puedo entender que por alguna razón mi Padre no me está respondiendo como yo quiero. Ustedes, bueno, los que tenemos hijos, ¿será que siempre le concedemos lo que los hijos piden? Y a veces se le dice no y no hay forma de explicarle, porque aún muchas veces por lo pequeño no lo puede entender en el momento. Pero el Padre sabe por qué hace lo que hace. Y asimismo Dios también sabe lo que hace, y Él tiene un propósito en nuestras vidas cuando le pedimos y le pedimos y le pedimos por algo y Él no ha respondido. No es porque Él no nos está escuchando o no está interesado en nosotros, es porque lo que nos está sucediendo tiene un propósito en nuestra vida. Y para algo Dios lo ha permitido y para algo Dios lo está usando en nosotros. Por eso lo mejor que nosotros podemos hacer cuando parece que Dios no escucha nuestras oraciones es aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios y no ser como niños caprichosos que quieren que las cosas se hagan como ellos desean. Y si no hacen así las cosas, entonces arman tremenda pataleta. Y yo creo que todos como creyentes podemos llegar a vivir esas experiencias en nuestros primeros años de vida con el Señor. Sin embargo, en el pasar del tiempo, Dios quiere que nosotros aprendamos a aceptar su voluntad. Y muchas veces su voluntad, aparentemente, no veremos respuestas a ciertas oraciones. ¿Y saben ustedes en qué debemos descansar? En quién es Dios. Pero también en que lo más valioso para nosotros no debe ser lo que Dios nos dé, sino Dios mismo. Lo más importante y lo más valioso para nosotros no debe ser lo que Él nos dé o lo que Él haga por nosotros, sino Él mismo. Por eso Pablo, de una manera extraordinaria, en el versículo 10 dice: por eso yo me complazco en las debilidades, por eso me complazco en las afrentas, por eso me complazco en las necesidades, por eso me complazco en las persecuciones y en angustias por la causa de Cristo. Pablo decía: para mí lo más valioso no es lo que Él me pueda dar, no es lo que Él pueda hacer por mí. Lo más valioso y en lo que tengo mi gozo y en lo que tengo mi alegría es en tenerlo a Él en mi vida. Así muchas veces no la esté pasando tan bien, así muchas veces las cosas no vayan tan bien, nuestro gozo, nuestra paz y nuestro regocijo está en Jesús y debe estar en Jesús y debe permanecer en Jesús. Y eso
nos debe de llevar a descansar. Dios siempre sabe por qué hace lo que hace y tiene un propósito con lo que permite en nuestra vida, pero también lo más valioso no es lo que Él me da o lo que Él hace por mí, sino es Él mismo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Él es lo más valioso, Él es lo más importante. No permitamos que porque muchas veces Dios no nos concede ciertas cosas, nos alejemos y nos apartemos del tesoro más grande que tenemos, que es a Él y su bendito evangelio y su bendita gracia sobre nuestras vidas. Que nada, como Pablo lo dice en Romanos, nada nos separe del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, hambre, peligro, desnudez, nada nos separe de su amor. Estos dos males, malos testimonios, malos ejemplos, y cuando pareciera a nuestra vista que Dios no está respondiendo nuestras oraciones, pueden llegar a atacar, a afectar, a dañar nuestra confianza. Pero recuerde en esta mañana, puestos los ojos en Jesús. Siempre todo culmina ahí, puestos los ojos en Jesús. Hemos sido llamados para seguir, para aprender y para ser como Jesús. Así que sigámoslo cada día a Él con fidelidad y Él se encargará de llevar a cabo sus propósitos en nuestras vidas. Por favor, les pido que se coloquen de pie. Y yo no sé con qué pueda estar lidiando usted hoy en su fe o en su confianza en Dios, pero creo que el Señor hoy nos invita juntos a mirarlo a Él, a mirarlo a Él. ¿Qué tal si cierra sus ojos y juntos le pedimos al Señor que nos ayude a levantar y a poner nuestra mirada en Él? Señor, oramos juntos en esta mañana, Dios, reconociendo, Padre, que en muchos momentos de nuestra vida nuestra confianza en Ti decae, Señor. Nuestra confianza en Ti se debilita, Señor. Padre, reconocemos, Señor, cómo muchas veces nos desanimamos, nos desalentamos, Dios. Señor, porque quizás hemos puesto la mirada y hemos puesto expectativas demasiado altas en personas, Señor, y estas nos han podido llegar a desilusionar, a defraudar, Dios. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a poner la mirada en Jesús. Ayúdanos, Padre, a mantener la mirada puesta en Jesús, a mantener la mirada puesta en su palabra, Señor, y en lo que Él es, Padre. Ayúdanos, Señor, a descansar cuando parece que tú no respondes nuestras oraciones. Ayúdanos a no alejarnos de ti por eso. Ayúdanos a no enojarnos contigo por eso. Ayúdanos más bien, Señor, a aceptar y a entender y a confiar de que tú sabes el por qué, Señor. Haces lo que haces y permites lo que permites, Dios. Señor, ayúdanos a hallar y a mantener nuestro gozo en ti, Señor, no en lo que tú nos das o en lo que tú haces por nosotros, Dios. Señor, aquí estamos hoy. Queremos pedirte que nos ayudes cada día a desarrollar una confianza mayor en ti, a desarrollar una fe mayor en ti, Dios. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a seguirte, no siendo de doble ánimo o inconstantes en nuestros caminos, sino siendo fieles
constantes y perseverantes, Señor, aunque no sea fácil, Dios. Aquí estamos hoy, Señor, reconociendo, Padre, que muchas veces, Señor, dudamos de ti, que muchas veces desconfiamos de ti, y por esa razón hacemos otras cosas diferentes a las que tú quieres que hagamos, Señor. Padre, pero hoy queremos rogarte que nos ayudes a confiar más en ti, Señor. Ayúdanos a confiar más en ti al poner la mirada en Jesús y ver, Señor, lo que tú eres y lo que tú has prometido en tu palabra, Señor. Bendito Jesús, levanta por favor nuestro ánimo, levanta por favor nuestra esperanza en ti, renueva por favor nuestra confianza en ti, Padre, para que podamos disfrutar, Señor, del gozo y la libertad que solo tú nos puedes dar, Jesús. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, hoy. Te adoramos. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más, mucho más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Señor, porque podemos poner toda nuestra confianza en ti y hallar descanso en ti, Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. Siéntense, por favor.